El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es cuidados de nuestra piel, ¿no? Tres temas importantes, como es el caso de la quemadura solar, las dermatitis, que son comunes, y las micosis, que son las infecciones por hongos, ¿no? Como decía Sofía, ya se avecina el verano y tenemos que tener en cuenta que estas patologías son bien frecuentes llegados a esta época del año, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a hablar acerca de la quemadura solar. En breves nos ponen la diapositiva, pero más o menos pues a manera de introducción hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de quemadura solar es aquella lesión o aquel problema que va a tener nuestra piel al exponernos demasiado tiempo nosotros al sol, ¿no? Entonces, el sol es una fuente natural de vitamina D, pero hay que poner ahí, como se ve en la imagen, una balanza, ¿no? ¿Qué tanto tiempo nos debemos exponer al sol para ver esta fuente de vitamina D? Entonces, no es necesario pues exponerse 2-3 horas al sol para tener esta vitamina D, sino son tiempos más breves, ¿no? Entre 15 y 20 minutos por día suficiente para tener la fuente natural de vitamina D. Entonces, es importante cuando nosotros enfocamos lo que es quemadura solar, hablar acerca de la radiación ultravioleta. Todos los días del año, los rayos del sol van a tener esta radiación, la radiación ultravioleta de tipo A, de tipo B y de tipo C. De estas tres radiaciones, la que va a ingresar hacia nosotros, al planeta Tierra, es la radiación ultravioleta de tipo A y de tipo B, ya que la C se queda en la atmósfera. Y estas radiaciones son los que van a ocasionar pues la mayor cantidad de lesiones en nuestra piel. Y tener en consideración lo siguiente, que en el Perú se maneja los índices de radiación ultravioleta más altos, sobre todo en la región costa y selva. Como podemos ver ahí, por ejemplo, en un mapita del Cenami, vemos que toda los índices de radiación son bien altos, bien elevados en el Perú, ¿no? Entonces, los rayos ultravioleta de tipo A y de tipo B que ingresan a nuestro cuerpo o que la piel recibe, va a tener diferentes... la piel va a reaccionar de diferente manera y en el tiempo va a ocasionar algún problema o un daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la radiación de tipo ultravioleta de tipo A, lo que va a ocasionar es un envejecimiento prematuro de la piel. Las personas que se exponen mucho tiempo a la radiación solar, la piel va a envejecer más pronto, la piel se vuelve arrugada, la piel se vuelve, hay cambios de coloración en la piel, aparecen las manchas en la piel. Un paciente que debería aparecer en una edad más adulta, ahora está apareciendo más pronto porque las exposiciones son más frecuentes, ¿no? Y cuando uno se expone a los rayos ultravioleta, de tipo B, lo que va a ocasionar son las quemaduras solares, ¿no? Como vemos, por ejemplo, esta chica que se ha expuesto probablemente al sol, al mediodía o una hora en que había bastante sol, vemos esa lesión roja eritematosa en toda la zona que le ha dado el sol, ¿no? Entonces eso genera una quemadura solar. Entonces la radiación de tipo B va a generar quemadura solar y la radiación de tipo A va a generar lo que es el envejecimiento prematuro. ¿Y a quién no le ha pasado esto, no? Un día de verano, un día de playa, un día de piscina, uno se va y se expone al sol y terminado el día, viene con estas lesiones, ¿no? Esas lesiones en la parte superior, las lesiones eritematosas, descamativas, la piel se está cayendo poco a poco, ¿no? Y en la parte inferior vemos pues una lesión eritematosa, enrojecida, dolorosa, probablemente cuando apenas al roce duele, ¿no? Entonces aquí había un daño a la piel. ¿Y por qué ha sido el daño? Por la exposición al sol, ¿no? De forma aguda. Entonces, el eritema solar es un signo objetivo de daño, ¿no? Esa lesión eritematosa, rojiza, la que vemos en la imagen,
es un signo objetivo de daño, ¿no? Que se ha producido porque y que este daño necesita pues ser reparado, ¿no? Este daño necesita ser reparado. Ahora, las exposiciones prolongadas y frecuentes van a propiciar la acumulación de estrés oxidativo en nuestra piel y esto puede generar pues el envejecimiento prematuro. Y un efecto negativo así a futuro, no es al momento de la exposición, si es a futuro, ¿no? Cuando uno se expone a repetidas veces verano tras verano, se va a desarrollar pues lo que uno no quiere, ¿no? Que es el cáncer de piel. Y esto básicamente es pues por la exposición crónica a la radiación solar. Entonces, ¿qué es lo más importante en este tema de la quemadura solar o cómo podríamos evitarla? Es simplemente haciendo una fotoeducación. ¿Y en qué consiste la fotoeducación? En primer lugar, es evitar el problema. ¿Y cómo vamos a evitar el problema? Simplemente evitar exponernos al sol en las horas donde hay mayor intensidad. ¿Y en qué momentos son los de mayor intensidad? Entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, y hay que refugiarse en la sombra. Entonces, lo ideal sería que en estas horas donde hay mayor índice de radiación, no exponerse al sol, no exponerse al sol. Lo otro que podemos utilizar son las vestimentas, ¿no? Hay que utilizar elementos como gorros, gafas, sombreros, sombrillas, ¿no? Esto es importante, que nos previene también de que la radiación solar nos dé directamente a la piel. Y otro importante es la fotoprotección. Hay que aplicar protector solar, siempre con un factor de protección más 50, cada 2 a 3 horas. Entonces, estos son los cuidados, la fotoeducación que se debe tener en cuenta para evitar esos daños que hemos mencionado, ¿no? Tanto el fotoenvejecimiento, tanto la quemadura solar y en futuro el cáncer de piel. Entonces, en esta parte es acerca de la quemadura solar. Otro tema también importante es acerca de la dermatitis, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la palabra dermatitis o alguna vez le han diagnosticado la dermatitis, ¿no? La dermatitis simplemente es un proceso inflamatorio de la piel que se va a caracterizar por algunos signos y síntomas que puede tener el paciente, ¿no? Un eritema, que es un enrojecimiento, un prurito que genera un rascado, y algunas lesiones que ya nosotros evaluamos en el consultorio son algunas lesiones como son las pápulas y las placas. Vemos, por ejemplo, el bebé que tiene esa mano ahí en la zona de la espalda, ¿no? Esa dermatitis le está ocasionando un prurito, una picazón, que el bebé está que se rasca la piel, ¿no? Y en la parte de la derecha vemos las lesiones que encontramos, como son las placas, las pápulas y el eritema, ¿no? Usualmente, esta dermatitis es en respuesta a un proceso inflamatorio, ¿no? Y esto va a responder pues a algunos estímulos en forma particular, como vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a dermatitis, hay varios tipos de dermatitis, ¿no? Una dermatitis de contacto, es decir, la persona o la piel, cualquier parte de nuestra piel entra en contacto con algún alergeno, con alguna sustancia química y va a ocasionar esta inflamación de la piel llamada dermatitis de contacto. La dermatitis seborreica es un tipo de dermatitis que generalmente se va a desarrollar en la zona centrofacial, en cuero cabelludo, en las zonas seborreicas donde hay mayor presencia de grasa, ¿no? Entonces es un tipo también de dermatitis. La dermatitis atópica es aquella dermatitis que se puede presentar desde muy pequeño hasta la persona adulta, y va a tener algunas características clínicas específicas dependiendo de la edad de presentación del paciente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pequeños, menores de 1 año, las lesiones generalmente van a ser en zonas expuestas a la piel, ¿no? En las zonas expuestas al sol. Mientras que los pacientes ya más adultos o adolescentes o jóvenes, las lesiones se presentan en otras zonas, en las zonas de flexura del cuerpo, ¿no? Como son los codos, detrás de la rodilla, en el cuello. Son las zonas que van a generar estas lesiones. Otro tipo de dermatitis, por ejemplo, los pacientes lactantes o los pacientes que están todavía utilizando pañal, se les genera una irritación en esta zona, donde es la zona de pañal, y estas son las que se conocen como dermatitis del área de pañal. Y así va a haber un montón de otro tipo de dermatitis, ¿no? Pero todas las lesiones, como vemos en las imágenes,
Son lesiones eritematosas, lesiones pruriginosas, lesiones que pican en la piel. Entonces vamos a ver y tener en cuenta lo siguiente, que la piel tiene una función, una de las funciones más importantes de la piel es que la piel actúa como una barrera. ¿Ante qué? Ante diferentes tipos de estímulos o agentes externos, ¿no? Que no va a permitir el ingreso o que penetren irritantes en la piel. Entonces la piel no es solamente de una sola capa, como podemos más o menos mencionar ahí en la imagen. Tiene tres capas importantes la piel, ¿no? La parte más superficial de la piel es la epidermis, la parte intermedia es la dermis y la parte más profunda es la hipodermis. Cuando todo esto está sin ningún daño, sin ningún problema, entonces la piel cumple una función de barrera y evita que los agentes externos ingresen o dañen a la piel. Pero esta se puede romper. Al romperse esta barrera cutánea, se vienen a producir los diferentes tipos de dermatitis. Uno de los principales y más importantes en la consulta dermatológica son las dermatitis de contacto. ¿Qué significa la dermatitis de contacto? Va a ser la inflamación de la piel causada por el contacto con agentes externos. Y estos agentes externos son agentes irritantes o que van a generar algún tipo de alergia en la piel. Entonces la piel entra en contacto con estas sustancias y genera una reacción, ¿no? Genera una reacción y genera toda la sintomatología que el paciente tiene. Ya que en la dermatitis de contacto la piel no cumple esa función de barrera que habíamos mencionado. Esto es frecuente en la consulta médica. Por ejemplo, vienen amas de casa o vienen personas que han agarrado detergentes, han agarrado lavavajillas o han agarrado algún tipo de desinfectante que tal vez antes no lo hacían y vienen con las lesiones a nivel de palma de manos y dedos, ¿no? Como vemos ahí en la imagen que presentamos. Estas dermatitis de contacto irritativa puede ser de diferentes tipos, ¿no? Múltiples productos pueden ocasionar, desde un simple desodorante que muchas veces personas adolescentes o jóvenes, ¿no? Empiezan a utilizar algún tipo de desodorante y les genera esa irritación a nivel de las axilas. Es una dermatitis de contacto de tipo irritativa. También estas dermatitis de contacto pueden generarse por el uso de algún cosmético, ¿no? En este caso, de la imagen de la derecha, se generó por el uso de un perfume, ¿no? Que también puede ocasionar esta dermatitis de contacto irritativa. Hay más imágenes, la imagen de la palma de manos, ambas palmas de manos comprometidos. Esta persona agarró un desinfectante para poder limpiar el piso de su domicilio, ¿no? Una ama de casa, y generó pues toda esa irritación en ambas manos. La otra imagen de la derecha, le hicieron un pequeño tatuaje, un delfín, y toda la zona donde fue la sustancia del tatuaje se ocasiona pues esa dermatitis de contacto. Ahora, hay otro tipo de dermatitis de contacto, ¿no? La primera que habíamos mencionado es la dermatitis de contacto irritativa, o sea, entra la sustancia en contacto con la piel y genera la reacción. Mientras que en esta dermatitis de contacto alérgica es un tipo de dermatitis que se da en pacientes que previamente han sido sensibilizados al alergeno o a ese agente que va a ocasionar la dermatitis. Y cuando en una segunda o una tercera ocasión uno entra en contacto nuevamente con este producto o con esta sustancia, se genera recién la reacción. Vemos por ejemplo en la imagen, este paciente presenta una dermatitis por el uso del reloj, probablemente al níquel. Entonces esa lesión, hay incluso unas lesiones ampollares, eritematosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los varones que utilizan esas correas que tienen esas hebillas, se genera pues una dermatitis, una irritación en la zona que está en contacto de la hebilla con la zona de la piel del abdomen, ¿no? Entonces estos son ejemplos típicos de dermatitis de contacto de tipo alérgica, ¿no? El paciente previamente ha sido sensibilizado a estos componentes de estos productos. Hay más ejemplos, por ejemplo, alergia al níquel, que es lo más común, se presenta ahí cuando uno tiene contacto al botón o a la hebilla de la correa, ¿no? O algunos collares que uno puede utilizar, como en el caso de la imagen de la derecha, en el cual se observa pues claramente ahí que había un collar
¿no?, en forma de V en el cuello y que ha generado en toda esa zona una dermatitis o una irritación. Entonces es frecuente ver estos casos de dermatitis de contacto alérgica en la consulta dermatológica. Para poder más o menos determinar a qué uno puede ser alérgico, se pueden hacer unas pruebas epicutáneas o de parche, que más o menos uno trata de, para llegar a un diagnóstico, a qué uno podría ser alérgico, y te ponen esos parchecitos de diferentes sustancias y se va generando, pues, en la imagen de la derecha esa inflamación, y de acuerdo a ello se puede más o menos identificar a qué sustancia se podría ser. Pero muchas veces estos parches, estas pruebas de parche epicutáneo salen negativas porque somos alérgicos, o las personas son alérgicas a otros componentes que no están incluidos en esos parches epicutáneos. Aquí simplemente para mencionar que hay diferentes agentes etiológicos dependiendo de la localización del cuerpo, ¿no? Y estos agentes son los que, a estos agentes la persona se sensibiliza y genera, pues, genera esas lesiones, esa dermatitis de contacto, ¿no? El otro tema también importante y que muchas veces en el verano va a aumentar los casos, son las micosis, ya que los hongos, la micosis o la infección por hongos, ¿por qué aumentan un poco más en el verano? Porque hay mayor humedad, hay mayor sudoración, y los hongos viven feliz cuando hay mayor humedad, ¿no? Cuando hay mayor humedad, entonces los hongos se proliferan más. Entonces las micosis son enfermedades producidas por hongos que van a afectar los tejidos queratinizados. ¿Quiénes son los tejidos queratinizados? Aquella capa córnea de la piel, las uñas y el cuero cabelludo, ¿no? También pueden afectar los tejidos subcutáneos más profundos y también algunas mucosas. Entonces, aquí básicamente lo más importante de todas estas micosis son las micosis superficiales, casi en un 70 o un 80% de casos, mucho menos las micosis subcutáneas y mucho menos las micosis profundas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en la imagen una lesión típica de una micosis superficial, en la cual vemos una lesión eritematosa, una lesión descamativa, pero que esos bordes son característicos, ¿no? Unos bordecitos bien enrojecidos, eritematosos, un poco los bordes en forma un poco irregulares. Entonces las micosis superficiales, hay algunos factores predisponentes que habíamos estado mencionando previamente y algunos momentos en el cual cómo se van a diseminar. Entonces los factores predisponentes, por ejemplo, tenemos el calor. Se viene el verano, hay mayor calor, hay mayor sudoración, hay mayor humedad, hay mayor maceración de los tejidos. Por ejemplo, los pies sudan más en el verano, entonces ahí están las tiñas pedis, las tiñas de los pies aumentan. El grupo, dependiendo del grupo ocupacional, hay algunas ocupaciones que tienen mayor predisposición a hacer hongos. El hacinamiento también son factores predisponentes, y algunas enfermedades de larga data, como son la diabetes, la inmunosupresión o alguna insuficiencia vascular, que también predisponen a tener esta infección. En cuanto a la diseminación, puede ser el contacto con la tierra. Los niños pueden jugar en la tierra y si hay esporas aquí en la tierra se pueden contaminar y hacen una micosis. Contacto con otros animales. Los hongos de los animalitos, por ejemplo de los conejos, las mascotas que uno puede tener en casa, los perros o los gatos, también contagian, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y el contacto entre humanos y humanos. Entonces la transmisión puede ser contacto con tierra, puede ser contacto con animales, puede ser contacto entre humanos. Es la manera, el hongo no llega de la nada, el hongo llega de alguna zona o de alguna parte. Entonces, en cuanto a la clasificación de las micosis superficiales, disculpen, vamos a tener lo que son los dermatofitos o tiñas y los no dermatofitos, ¿no? Es una clasificación que nosotros, pues, tratamos de manejar, separar para poder dar un diagnóstico, ¿no? Y entre estos dermatofitos los más comunes son los trichophytum y luego las microsporum, ¿no? Que por ejemplo es un tipo de hongo de los canes, ¿no? Que uno se puede contagiar con un honguito de las mascotas. Y los no dermatofitos tenemos las malacesias, las cándidas. Entonces aquí vamos a empezar a ver las imágenes o las características clínicas que tiene una lesión. Entonces si uno presenta una de estas lesiones,
lo ideal es pues acudir con su dermatólogo para hacer una evaluación y poder dar un diagnóstico y poder dar un tratamiento oportuno, ¿no? Antes de que podamos tener alguna complicación. ¿Y cuál es la característica? Una placa anular eritematosa, descamativa, con bordes sobrelevados, bordes eritematosos. Entonces, son las características típicas de lesiones por hongos. Ahora, muchas veces cuando van a la consulta salen con un diagnóstico y dicen, no, tiña u hongo de tal lugar. Simplemente el nombre que se le da al tipo de hongo, al tipo de tiña, es de acuerdo a la ubicación de la lesión, o sea, en qué parte de nuestro cuerpo encontramos al hongo. Supongamos si encontramos en la cabeza, simplemente se va a llamar tiña capitis o tiña del cuero cabelludo. Si encontramos en la zona facial, tiña de la cara o tiña facial. Si encontramos en la zona de la barba, tiña de la barba, y así sucesivamente. Si encontramos en el resto del cuerpo, tiña corporis. Si encontramos en la zona inguinal, tiña inguinal o tiña cruris. Si encontramos en los pies, tiña pedis. Y si encontramos en la uña, tiña de la uña o simplemente onicomicosis. Entonces, el nombre de la tiña simplemente se va poniendo de acuerdo a qué zona del cuerpo humano o en qué zona del cuerpo humano encontramos la lesión. Entonces veamos algunos ejemplos, y si encuentran este tipo de casitos es importante acudir cuanto antes a consulta y no estar echando algunos productos que a veces pueden ocasionar mayor daño o pueden ocasionar una dermatitis sobreagregada. Por ejemplo, si encontramos estos parches alopécicos en cuero cabelludo, esas placas descamativas que botan como una especie de escama, y en esa zona ha perdido cabello la persona, entonces muy probablemente se trate de una tiña de cuero cabelludo. Entonces ya en el examen en el consultorio hacemos la evaluación correspondiente, hacemos el diagnóstico correspondiente y el tratamiento correctivo o el tratamiento farmacológico. Esto está también ahora de moda, ¿no? La tiña de la barbería. Disculpen un ratito. Muchos pacientes o muchas personas jóvenes que están yendo a las barberías, a las peluquerías y que tienen estos cortes bien pegados al cuero cabelludo, se están describiendo muchos casos que están apareciendo tiña después, o sea, el honguito después de acudir a un centro de barbería. Entonces hay que tener en cuenta también y tener cuidado a qué centro de barbería uno acude o lleva a sus hijos, a fin de que no nos vayamos a contagiar de un hongo en cuero cabelludo, ¿no? Entonces, tener en cuenta, si aparece alguna lesión luego de un corte de cabello, simplemente hay que acudir inmediatamente con el dermatólogo para una evaluación. Tiña de la cara, ¿ve? Vemos estas lesiones ahí con bordes eritematosos sobrelevados en el rostro, ¿no? A diferentes edades, de muy pequeñitos. Y muchas veces las personas o las mamás cometen en aplicarle cualquier crema, o que tiene unas cremas con algunos antibióticos, algunos corticoides, y complican el tratamiento posterior que se va a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado en que estas lesiones a veces no son inflamatorias, son lesiones causadas por el hongo. Y esto hay que llevar inmediatamente al dermatólogo para una evaluación correspondiente. Tiña corporis, lesiones que aparecen en alguna parte del cuerpo, puede ser en brazos, pecho, espalda. Entonces eso se llama tiña corporis. Tiña en la mano, lesiones que aparecen en las manos, ¿no? Puede ser en las palmas, en el dorso de las manos, y van a tener ese nombre, tiña de la mano. Y tiña pedis. En el verano esto es muy común, muy frecuente, generalmente en personas jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes, o que practican algún tipo de deporte. A veces terminan su deporte, se van a la ducha común, se bañan sin la sandalia y simplemente ahí se contagian del hongo en los pies. Entonces hacen la tiña pedis o el tiña pie de atleta. Estas son otras lesiones que puede ser compromiso de mano y pie, que es el síndrome de pies y mano, ¿no? Y por último, esta patología también muy frecuente, las lesiones distróficas, las lesiones que cambian de color en las uñas, que van a ser las famosas tiña de las uñas, ¿no? O las onicomicosis. Y esto es importante diagnosticarla y tratarla, ya que a partir de esta tiña en los hongos de las uñas
puede llevarse también a tiña en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Uno agarra estas lesiones o se seca los pies y uno con la misma mano la podemos llevar a otra parte de nuestro cuerpo. Eso es en cuanto a la presentación que quería mostrarles algunos cuidados, ¿no?, que debemos tener o tener en cuenta estas patologías como es la quemadura solar, las dermatitis y las micosis, que son muy frecuentes en la consulta dermatológica y son muy frecuentes pues en el día a día, pero que tienen que tener una evaluación por su médico dermatólogo a fin de dar el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Bueno, de mi parte muchas gracias, espero que les haya podido ayudar, ¿no?, estos temas que hemos hablado, y cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener, pues siempre es bueno, o alguna lesión que pueda aparecer en la piel, siempre es bueno consultar con su dermatólogo de confianza, ¿no? El dermatólogo te va a solucionar tu problemita que puedas tener en la piel. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, entonces nos vemos hasta un próximo webinar, espero que esto haya sido de su ayuda. Un gusto, hasta luego, les esperamos en sala.